¿Te gustaría tener más usuarios dentro de tu servidor de Discord, pero no sabes cómo comenzar? Solo tenés que cumplir un único requisito. Tus usuarios actuales te tienen que ayudar. Lo primero es invitar en el apartado que dice invitar al bot. Seleccionamos nuestro servidor de Discord. En mi caso es el que dice más miembros. Le damos continuar. Y los permisos así tal cual lo dejamos. Le damos a autorizar. Ahora verificamos que no somos un robot. El bot nos enviará lo que es un mensaje. Con DBL, el signo de interrogación, mi help, lo que hacemos básicamente es adjuntar los comandos del bot. Pero antes de todo eso, lo primero que vamos a hacer es cambiar el prefijo, porque es todo esto el prefijo y es muy molesto aunque sea para mí. Colocamos prefix y luego el nuevo prefijo. En este caso yo le pondría el signo que va hacia abajo. Ustedes pueden poner el prefijo que quieran. Ahora lo que vamos a hacer es crear un rol por si ustedes quieren recompensar a sus usuarios por colaborar dentro del servidor. Vamos al apartado que dice roles, luego creamos un rol, ponemos no sé, por ejemplo VIP o directamente le ponemos un voto, puede ser. En este caso le voy a poner voto, seleccionamos lo que es un color cualquiera, por ejemplo este, y recuerden siempre, el rol del bot tiene que estar por encima de los roles a otorgar. De caso contrario, no funcionará. Y si tienen algún problema, seleccionan el rol del bot, vamos a permisos y seleccionan administrador. Habilítame esta opción. Aunque esto es completamente opcional, es claro que sí va a funcionar. Lo que vamos a hacer para no complicar a los usuarios utilizando a este bot es crear un canal de comandos. Ustedes seguramente se pregunten para qué, pero todo esto lo vamos a ver más adelante. Esto sirve para conseguir más miembros, más usuarios y para que los usuarios ayuden al servidor con un voto. Ahora lo vamos a ver. Le damos crear canal. Y dentro de este canal lo que podemos hacer es seleccionar lo que es el rol del bot y habilitar todos sus permisos, por ejemplo ver canal, gestionar permisos, gestionar webhook y todo lo que ustedes quieran que el bot pueda hacer. Lo básico sería enviar mensaje y ver canal. Le damos guardar cambios. Para Enrolever igual lo dejamos tal cual, no hace falta desactivar o habilitar algo, pero si lo quieren hacer no hay ningún tipo de problema. Cerramos esto y vamos a utilizar el principal y el más importante comando. Ponemos setup. Recuerden siempre colocar el prefijo que ustedes tengan dentro de su servidor y ahora tenemos que seleccionar la opción servidor o bot. En este caso, servidor. Bien, lo primero es proporcionar el canal de registro. Para eso vamos a crear un canal de registro. Ponemos registro, votos o lo que ustedes quieran. Le damos clic derecho, editar canal. Después vemos permisos. Seleccionamos el rol de everyone. Le damos ver canal. Esto si ustedes quieren que lo puedan apreciar el canal. Después de eso, quitamos el permiso de enviar mensajes y habilitamos el de leer historial. Esto para que no tengan ningún tipo de problema. Ahora, si ustedes quieren que añadan reacciones o no, habilitan o van deshabilitando. Lo demás no hace falta tocar, ya que con eso sería lo básico. Bien, lo que vamos a hacer es mencionar el canal de registro. Luego de eso, vamos a seleccionar lo que es un rol de recompensa. En este caso, el rol que creamos anteriormente, que sería el voto. Y ahora vamos a seleccionar por cuánto tiempo vamos a tener el rol. Podemos hacer que lo tengan infinito, esto no lo recomiendo. Podemos hacer que lo tengan por 12 horas o un día. En este caso yo recomiendo 12 horas, que creo que es el límite para potenciar nuestro servidor. Bien, ahora nos pregunta si esta es la configuración actual de nuestro servidor. Nosotros le damos que sí. Si queremos editar, ponemos edit y el número de cualquiera de estas opciones. En este caso le pondré que sí. Luego de eso, el bot nos enviará lo que es un mensaje privado, lo abrimos y nos dará una serie de pasos. Lo primero
es ingresar a esta página web. Como pueden comprobar, nos da lo que es un mensaje de error. Esto es completamente normal al no tener una sesión iniciada. Le damos al apartado que dice Login, seleccionamos nuevamente Autorizar. Luego de haber iniciado sesión, como podemos comprobar, el error se mantiene. Lo que vamos a hacer es añadir nuestro servidor dentro de esta página web. Para ello, seleccionamos en el apartado que dice Añadir y podemos añadir lo que es nuestro bot de Discord y nuestro servidor, que en este caso nos importa el servidor. Bien, acá vamos a tener una lista muy amplia de sus servidores. Lo que tenemos que hacer claramente es buscar su servidor de Discord. En este caso, el que dice más miembros. Bien, ahora lo que vamos a hacer es invitar otro bot más, que sería DSL. Este bot permite publicar el servidor dentro de una página web. Le damos continuar y le damos autorizar. También verificamos que no somos un robot, que es lo típico, la mayoría de veces se pide. Bueno, no la mayoría, pero siempre. Lo primero a completar es la invitación. Colocamos el código de la invitación. Si ustedes no saben cuál, simplemente le dan crear invitación y esto lo que hace básicamente, el bot nos crea una invitación a nuestro servidor. Pero si ustedes quieren uno más personalizado, seleccionan por ejemplo, no sé, el canal de reglas o el canal de información que ustedes tengan, le dan clic derecho, invitar gente y crean lo que es un enlace permanente. Seleccionan nunca y seleccionan ilimitado. Le dan generar un nuevo enlace. Le damos al apartado que dice copiar. Luego de eso, pegamos acá y como podemos comprobar tenemos que recortar. Desde acá, recortamos todo. Esto más que nada para tener una invitación que nos permita determinar si estamos ingresando usuarios a nuestro servidor o si no lo estamos haciendo. Ahora tenemos que proporcionar una descripción corta de nuestro servidor. ¿De qué trata nuestro servidor? Bien, en mi caso puse, hola, este servidor es para socializar y convivir con los usuarios. Tenemos bots y mucho más. Ustedes van especificando de qué es su servidor. Recuerden que es una descripción corta, es decir, que si ustedes agregan más caracteres, posiblemente aparezca un error. Así que tienen que hacer el mensaje lo más breve posible. Después tenemos la descripción larga. Esto sirve para especificar más a fondo de qué trata nuestro servidor. Y acá lo más importante serían los tags. Los tags permiten que nuestro servidor sea encontrado. ¿Y cómo hacemos para colocar un buen tag? Bien, lo primero que vamos a hacer es seleccionar el apartado que dice explorar y lo abrimos dentro de una nueva pestaña. Bien, las etiquetas son estas, todo lo que vemos acá. Estas son las más populares y una lista completa de etiquetas. Como podemos comprobar, nosotros tenemos que ir por las etiquetas que sean buscadas, pero que haya menos servidores. Siempre va a depender de varios factores que ahora vamos a ver más adelante. Bien, en este caso puse juegos. Lo primero tenemos una lista de bots, pero esto no interesa. Vamos al apartado que dice servidores y dentro de este apartado vamos a tener una lista muy amplia de servidores, como podemos comprobar acá. Servidores con variedad de usuarios, 74, 14, 105 y un montón de cosas. La posición del servidor va a depender del nombre del servidor y de la descripción y de la cantidad de votos. Es decir, mientras más votos ustedes tengan dentro de su servidor va a ser más visible para la etiqueta que seleccionen. Entonces, si la etiqueta es popular y hay muchos servidores y tienen demasiados votos, obviamente vas a aparecer de último, no vas a aparecer muy fácil. Por ejemplo, si yo selecciono lo que es meme, vamos a comprobar que tenemos una lista muy amplia de servidores en la categoría o en la etiqueta de memes, como podemos comprobar. Y como yo comenté, los votos son demasiado elevados, como podemos comprobar acá. Una vez explicado eso, vamos colocando las etiquetas, siempre relacionado a nuestro servidor. Si tu servidor es de juegos, colocas lo que es juegos. Si tu servidor es de memes, colocas lo que es memes. Como podemos comprobar acá, hay un total de 97 servidores. Siempre nos da la cantidad de servidores con esta etiqueta. Mientras menos servidores y más buscada sea la palabra, mejor.
tu servidor es de música, entonces escribís lo que es música. Siempre vamos a tener una vista previa de las etiquetas que comiencen con dicha palabra. Por ejemplo, en este caso, si yo coloco lo que es bot, me aparece la etiqueta de bot con 167 servidores, bot moderación, chatbot. Ustedes van implementando lo que crean correcto. Tenemos un límite específico que creo que es de 5 o 6 etiquetas. Podemos seleccionar un rol como recompensa, pero esto lo vamos a hacer con el bot de BoteTracker, así que por el momento no lo tocamos. Le damos None. Bien, lo que vamos a hacer ahora es seleccionar el apartado que dice Submit, que esto sería para guardar los cambios, y como podemos comprobar nos aparece un error. Dice requiere una descripción. Si yo coloco por ejemplo lo que es hola y le doy guardar, nuevamente me aparece lo que es un error. Acá me dice que el límite es de 300 caracteres. Entonces ustedes tienen que escribir una descripción mucho más amplia. Es lo malo si no saben qué escribir y si no tienen ideas. Es por ello que voy a hacer un copia-pega, más que nada para superar el límite de caracteres. Ahora sí, le damos Submit. Como podemos comprobar, los cambios se guardaron correctamente. Vamos al apartado que dice Webhook. Bien, dentro de este apartado tenemos que colocar varios de los mensajes que nos envió el bot. Si vamos al mensaje privado, tenemos el enlace del webhook que vamos a utilizar. En este caso sería este. Es importante que no compartan este enlace con ningún usuario. Yo lo voy a dejar a la vista previa de todos los usuarios porque sinceramente en esta ocasión no me importa este servidor, es de prueba. Ahora colocamos la autorización, que sería el código que está acá abajo. Le damos Save, que sería guardar. Bien, ahora para comprobar que todo funciona correctamente, seleccionamos en el apartado que dice Enviar prueba. Nos indicará que la prueba ya fue enviada. Si vamos a nuestro servidor vamos a comprobar que el bot no envió nada en el canal de registro votos. Esto se debe a que algo tienen mal con los permisos. Entonces le dan editar canal, permisos, seleccionan el rol BoteTrack. Luego de eso le dan ver canal, le dan el permiso de enviar mensajes e insertar enlaces, que sería lo más importante. Después de eso no hace falta nada más. Le dan guardar cambios, cierran esta pestaña, luego le dan enviar prueba nuevamente y como podemos comprobar ahora el bot nos envía un mensaje. Esto sería básicamente una vista previa de cómo se vería cuando un usuario vota por nuestro servidor. Es decir, mientras más usuarios voten por nuestro servidor, más visibilidad vamos a tener. Es algo complicado de comprender y entender, pero con el tiempo vamos a agarrar lo que es la mano. Igual si no comprenden, en un futuro voy a traer un video similar con un bot más sencillo. En este caso tenemos dos bots. Este lo pueden dejar de lado, no hace falta que lo expulsen ni nada de ese estilo, y este es el que más vamos a utilizar. Más que nada para ver la lista de usuarios que ayudan en nuestro servidor, que votan en nuestro servidor. Si vamos al apartado de comandos, podemos explorar los comandos del bot colocando help. Tenemos lo básico, esto es lo que pueden utilizar los usuarios. Es tan sencillo como colocar vote, en este caso nos dará el tiempo para votar nuevamente, que sería de 12 horas. También tenemos ping para ver el ping del bot. También tenemos un top de los usuarios que más votan dentro de nuestro servidor. Podemos hacer básicamente algo especial con esto. Por ejemplo, a final de mes, el que tiene más voto adquiere un rol especial, se le regala algo. Esto ya va a depender de ustedes. Así que, nuevamente, si vamos a la página web, seleccionamos el apartado que dice analíticas, vamos a tener una vista previa de cómo está funcionando nuestro servidor. Es decir, si está funcionando o no está funcionando. Esto ya va a depender de las etiquetas que elijas, como mencioné anteriormente. Si la etiqueta es popular y hay pocos servidores y tenés muchos votos, vas a tener más visibilidad. Si tu servidor tiene muchos votos y la etiqueta es popular y tiene muchos servidores, posiblemente tengas una chance de tener más usuarios. Esto ya depende.
Es cuestión de romper el patrón. Mayormente vas a ver servidores en inglés, pero si colocas un servidor en español y hay una persona que habla español, castellano o lo que sea, al ingresar a esta página web, posiblemente ingrese a tu servidor. Dentro del apartado de analíticas, vamos a tener una vista previa de la cantidad de vistas. Esto sería cuántos usuarios o cuántas personas miraron nuestro servidor. Si la cantidad es baja, significa que algo no está funcionando. Entonces vas a tener que cambiar de etiqueta o vas a tener que cambiar de nombre de servidor, de descripción o de lo que sea. También vamos a tener una analítica de la cantidad de votos y de la cantidad de usuarios que ingresan a nuestro servidor. Aparte de eso, no tenemos nada más interesante que explorar dentro de esta página web. Si tienen dudas, en la caja de los comentarios tienen lo que es mi servidor de Discord para preguntar. También recuerden, pueden dejar una suscripción como muestra de apoyo. Y si quieres un video similar o algún tutorial, te lo dejo por acá, míralo sin ningún tipo de problema.